Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 5 de julio de 2025. Son las 8:16, 7:16 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿notas mayor inseguridad en las calles debido a la inmigración ilegal? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Son muchos los días de esta legislatura de Pedro Sánchez que van a pasar a la historia e incluso que van a ser recordados en los libros de texto. Uno de esos días que van a quedar marcados en el calendario de la democracia es el del pasado lunes 30 de junio. Uno más. Como siempre, una vez más, la noticia del lunes tapaba al escándalo del día anterior, convirtiéndose en portada, hasta que el siguiente escándalo tape este. Y es que el pasado lunes, el ya exsecretario de Organización del Partido Socialista y mano derecha del actual presidente del gobierno entró en la cárcel de Soto del Real tras considerar el juez que pudo cometer delitos de organización criminal, de cohecho y tráfico de influencias en la trama en la que participó junto a Koldo García y junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos. El juez Leopoldo Puente decretó así para Cerdán prisión provisional comunicada sin fianza al considerar que existe, dice, riesgo de fuga o de que el exministro, el ex número 3 del partido, oculte, altere o destruya pruebas importantes para el caso, para esta trama. Ante esta situación, el Gobierno de España lleva utilizando toda la semana una estrategia, como suele hacer Pedro Sánchez. En este caso, la de intentar echar balones fuera y separar lo máximo posible a Santos Cerdán del Partido Socialista, hasta el punto incluso de hablar de él como si fuera un completo desconocido lejos de las filas socialistas, pese a que hace apenas unos días era la segunda persona con más poder en el PSOE después de su líder, es decir, después de Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez y sus ministros se están limitando, llevan haciéndolo toda esta semana, desde el pasado lunes que entró en la cárcel, a decir que será la justicia quien tenga que tomar las posteriores decisiones y no asumiendo ni el Partido Socialista, ni el Gobierno, ni Pedro Sánchez en primera persona, ningún tipo de responsabilidad política. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión para el señor Cerdán si esto considera que agrava la situación y modifica sus medidas respecto al Comité Federal que tiene previsto celebrar el próximo sábado. Mire, desde el punto de vista político tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que pueda tener en este caso Santos Cerdán. Y ya está. Pedro Sánchez da carpetazo completamente a este asunto y dice que no asume ningún tipo de responsabilidad política. En el gobierno hablan de Cerdán incluso como una persona externa al PSOE y como si nunca hubiera sido la mano derecha de Pedro Sánchez, pese a que fue el propio Pedro Sánchez quien depositó en él su confianza hace 4 años, cuando destituyó a José Luis Ábalos como secretario de organización del partido, también hoy imputado en esta trama y también nombrado por el propio Pedro Sánchez. En estos términos, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, hablaba esta semana de Santos Cerdán. Es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final para ser capaz de averiguar todo lo que ha ocurrido en torno a este caso. Ni siquiera le llama por su nombre. Es cuanto menos cuestionable la estrategia de defensa que ha utilizado Santos Cerdán. En su comparecencia del lunes, Cerdán optó por negarlo todo y por fundamentar su defensa en que es víctima de una persecución política por haber facilitado la interlocución con el PNV para sacar adelante la moción de censura que hizo Pedro Sánchez, presidente del gobierno, en el año 2018 contra Mariano Rajoy. Además, también Cerdán dijo que le persigue la derecha por haber negociado con el prófugo Carles Puigdemont la investidura de Sánchez en el año 2023. Para entender esta estrategia que le ha llevado a la cárcel, tenemos que destacar que eligió como abogado a Benet Salellas. Es un antiguo dirigente de la CUP, experto en considerar que todo lo que sucede en España es lawfare y que existe una conspiración generalizada. Hoy Cerdán
hoy sábado, ha cumplido ya su 5ª noche en prisión. Fue el pasado martes cuando recibió una visita llamativa a la cárcel, la de otro abogado, no del suyo, de Benet Salellas, sino de Jacobo Teijelo. Jacobo Teijelo, que aparecía con Leire Díez en las grabaciones de la cloaca del Partido Socialista que buscaban desactivar las investigaciones de la Guardia Civil al partido. De momento ha sido el abogado Salellas quien este jueves presentó de forma telemática un recurso de apelación contra el auto de prisión de Cerdán. Cerdán y su abogado piden la puesta en libertad de forma inmediata del exsecretario de Organización del Partido Socialista, dice su abogado Salellas, que por falta de indicios suficientes. Está bien, está animado, está fuerte y es una persona que tiene las ideas muy claras, se declara inocente y está convencido de que vamos a conseguir demostrar su inocencia. ¿Y qué espera de ese recurso una vez que lo han presentado? Esperamos que se lo estudien, se lo miren bien y que nos den la razón y que pongan en libertad al señor Cerdán. Ha vuelto incluso a hablar su abogado en las últimas horas. Ha dicho que Santos Cerdán está en la cárcel, está bien. Dice que ha creado incluso un club de lectura y que está jugando a las cartas. Pese a que el auto de ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE es la antesala de la imputación del PSOE de Pedro Sánchez como persona jurídica por un delito de financiación ilegal, el gobierno lo niega completamente. Lo ha hecho Félix Bolaños, por ejemplo, esta semana en la cadena SER. No tenemos absolutamente ningún dato, ningún indicio, nada que lleve a decir que ha habido alguna involucración del Partido Socialista. Es decir, si hubo un comportamiento irregular de estas 3 personas y tuvieron un beneficio económico, fue un beneficio económico para ellos, no para el Partido Socialista. Luego hablaremos más de la financiación o de la posible financiación ilegal del Partido Socialista. Precisamente esto sería para sumar el otro partido que forma la coalición del gobierno actual, la línea roja por la que romperían el gobierno de coalición, o al menos eso es lo que ha dicho esta semana Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, en una entrevista. De momento, los de Díaz se limitan a pedir explicaciones del presidente del gobierno, se sienten muy indignados y dicen que van a esperar a que Pedro Sánchez dé explicaciones la semana que viene en un pleno donde va a hablar precisamente sobre los temas de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a conocer todos los detalles, la opinión de los de Díaz, que se niegan a perder su poder y los ministerios que ostentan en estos momentos. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. La paciencia del socio minoritario del gobierno parece que no se agota. La que fuera línea roja para Yolanda Díaz sigue siendo una incógnita. La líder de Sumar asegura que el PSOE no les ha ofrecido garantías de que no exista financiación irregular en el partido, pero insiste en mantener la unidad del Ejecutivo. Es que justamente esto es lo que no nos han aclarado. Así no se puede seguir. Cuando estamos diciendo que hay que pegar un giro, es que hay que pegar un giro. Es que hay que tomar medidas para la regeneración democrática en España. Yolanda Díaz denuncia el inmovilismo del Partido Socialista y pone en duda la palabra de Pedro Sánchez, afeando que no se hayan puesto en marcha las medidas de regeneración tras plantar a España hace más de un año con sus 5 días de reflexión. Está en las manos del Partido Socialista mantener la legislatura. Nosotras no queremos que gobierne el PP y Vox, pero queremos que se respete el mandato del 23 de julio y la palabra del presidente, que compareció hace un año y más de 3 meses para decir que íbamos a tomar medidas de regeneración democrática. Y evalúen ustedes, que son profesionales de la comunicación, qué medidas hemos tomado. Sumar trata de escenificar enfado y que no se quedan quietos ante la corrupción que salpica al PSOE, proponiendo una batería de medidas que, según reconocen, no son gran cosa. Tras la comisión de seguimiento del pacto de coalición, el ministro y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, salió muy insatisfecho. Hoy tengo que decirles que la reunión no ha producido avances. Nos da la sensación que el Partido Socialista no es todavía consciente de la gravedad de la situación provocada por el presunto caso de corrupción del señor Santos Cerdán y que le ha afectado de lleno, y no parecen ser conscientes tampoco de la urgencia que tenemos de tomar medidas. Entre sus sugerencias, Sumar incluye endurecer las penas por corrupción en el Código Penal, dejando fuera, según fuentes consultadas por Es Radio, el delito de malversación que rebajaron para beneficiar a Junts. La vicepresidenta segunda incrementa la presión al evitar poner la mano en el fuego y respaldar a los ministros del PSOE, lo que evidencia una disminución en su confianza, aunque en ningún caso pone en riesgo la continuidad de la legislatura. Pues Santos Cerdán a la cárcel, a la trena, a la sombra. Duerme en Soto del Real, desde el pasado lunes. Estamos hablando no de un militante cualquiera, no de un carguillo dentro del PSOE. Estamos hablando de su número 2,
de la mano derecha de Pedro Sánchez, del secretario de organización, de su más estrecho colaborador. Santos Cerdán no era uno más. Santos Cerdán lo era todo dentro del Partido Socialista, incluso por encima de José Luis Ábalos. Santos Cerdán formaba parte de la banda del Peugeot. Santos Cerdán fue el artífice de que Pedro Sánchez, en gran medida, lograra vencer en las primarias del PSOE para reconquistar la Secretaría General del partido después de que fuera expulsado. Santos Cerdán fue, en gran medida, el artífice de la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó a Sánchez a la Moncloa. ¿Por qué? Porque jugó un papel determinante en la negociación con el PNV, a través de su socio en Servinavar, tal y como él mismo ha reconocido ante el juez. Pero es que además, Santos Cerdán también tuvo un papel muy relevante en el mantenimiento de Sánchez en el poder tras las elecciones del año 2023. ¿Por qué? Porque fue el encargado de negociar directamente con el prófugo Puigdemont la ley de amnistía. Y todo apunta a que también jugó un papel muy relevante en el aval constitucional de esta ley, porque en Ferraz temen que dentro de su correo electrónico haya intercambio de mensajes con Conde Pumpido, de forma que podrían relacionar al presidente del Tribunal Constitucional en la propia redacción de esta ley de amnistía. Santos Cerdán lo era todo y está ahora en la cárcel, acusado de delitos muy graves. Según la investigación de la UCO, él era el responsable, el eje, el brazo ejecutor de la trama de corrupción por la cual se cobraban presuntas comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. Estamos hablando de más de 500 millones de euros de obra pública bajo sospecha, comisiones millonarias irregulares para los miembros de la trama, y el juez dice que no solo para los miembros de la trama, que también podría haber reparto de dinero para otras personas físicas o jurídicas, de forma que aquí se abre una puerta a la posible financiación ilegal del partido. Santos Cerdán no era un militante más. Santos Cerdán no era un socialista raso. Santos Cerdán era capitán general. Capitán general. Mano derecha de Sánchez. En prisión. ¿Y cuál es la respuesta del PSOE? No conocemos a ese señor. Ya ha sido expulsado del partido. ¿Qué más quieren que hagamos? Pedro Sánchez salió a la palestra a decir perdón, que se sentía muy traicionado. Poca vergüenza. Miserable. Vaya forma de asumir responsabilidades. España, a nivel político, ya es tercer mundo. Esto es impensable en cualquier país serio. Antonio Costa, el que fuera presidente de Portugal, dimitió porque uno de sus asesores había sido imputado en un caso de corrupción. Y después fue archivado el caso. ¿Y qué hizo Costa? Dimitió. Dimitió. Esto es impensable en cualquier país serio. Cualquier país que se llame democracia, el presidente del gobierno habría dimitido hace meses. No ahora, hace meses, en el momento en el que se hubiera descubierto la implicación de su mujer en un posible caso de tráfico de influencias. Pero aquí no dimite. No dimite Pedro Sánchez, ni va a dimitir. Y luego, ¿qué me dicen de Sumar, de los socios comunistas del PSOE? Yolanda Díaz rasgándose las vestiduras. Estoy muy enfadada, mucho, muy enfadada, pero no voy a dimitir. El PSOE tiene que hacer más, pero no voy a dimitir. ¿Cómo le gusta a esta gentuza pisar moqueta y lo que le cuesta salir del sillón, dejar el cargo cuando vienen mal dadas, cuando saltan escándalos de estas características? Estos eran los que venían a regenerar la política, a regenerar la democracia. Nos han metido en el hoyo, en el pozo, en la basura, en el mayor caso de corrupción de la historia política de este país. Y ahí siguen. Pedro Sánchez no va a dimitir. A Pedro Sánchez le tenemos que dimitir. Y esto va a depender en última instancia de los votantes, de nosotros, de los españoles. Le tenemos que dar una patada en las urnas cuando haya posibilidad.
Y todo esto son las reacciones de Sumar, como hemos comentado, pero también había otra reacción muy esperada y de mucho interés político, que era la de Junts, del prófugo Carles Puigdemont. Pero han decidido apenas no decir nada. Y en la misma línea que Sumar, prefieren esperar al Comité Federal de hoy del Partido Socialista y a la comparecencia también de Pedro Sánchez la semana que viene para hablar de corrupción en el Congreso de los Diputados. Ya sabemos que lo único que le preocupa a Puigdemont es sacar tajada de la dependencia que Sánchez tiene de sus 7 votos. Hasta ahora Santos Cerdán era el negociador con los separatistas, a la espera de que Sánchez sustituya a Santos Cerdán. Como hemos visto, Zapatero ha sido quien se ha reunido con Puigdemont. Lo hizo la semana pasada en Suiza para mantener engrasada esa relación entre ambos partidos. Quien se pronunció de Junts esta semana ha sido Josep Rius, que es el portavoz del partido. Sí que les puedo hacer una reflexión general. La situación es la que es un panorama cambiante. El próximo sábado está previsto la reunión del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español y el día 9 de julio la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y por tanto, desde Junts estaremos atentos por responsabilidad a cómo se desarrollan estos acontecimientos. El diario El Mundo ha publicado además que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió a la cúpula de Junts en esa reunión que mantuvieron en Suiza la semana pasada impulsar la ley Bolaños, la denominada ley Bolaños, que ha llevado a jueces y fiscales a protagonizar protestas históricas en nuestro país con una huelga de 3 días seguidos y un paro convocado de forma inédita ante el Tribunal Supremo la semana pasada. Fue el sábado pasado. Zapatero trasladó que quiere mantener en nombre del Partido Socialista lo que él cree que es una labor positiva de atraer a Junts a políticas progresistas, y en ese marco hizo la petición. Esto en cuanto a las raciones del Partido Socialista y en cuanto a las raciones de Sumar y Junts. Esto es muy importante, esa visita de Zapatero a Puigdemont en el extranjero, para negociar algo que es fundamental, que es trascendental para el futuro de la democracia en España, que es la aprobación o no de la reforma Bolaños, de la ley Bolaños. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el PSOE tan solo le queda un as en la manga, una carta, para frenar todos los escándalos y para intentar revertir la situación. Pretenden asaltar la justicia. Lo pretenden hacer por la puerta de atrás, metiendo a jueces y fiscales próximos al Partido Socialista y, algo muy importante, derivando la instrucción de los casos a la Fiscalía en lugar de a los jueces, de tal forma que la UCO pasaría a depender de la Fiscalía General del Estado, no de jueces autónomos, neutrales e independientes, tal y como sucede ahora. Pues bien, el PSOE necesita los votos de Junts. ¿Qué va a hacer Junts? Puigdemont ya ha puesto precio. Ha dicho que, aparte del referéndum, que ya está sobre la mesa, aparte del cupo catalán, que ya está sobre la mesa, quieren un Consejo General del Poder Judicial solo para Cataluña. Es decir, dividir, trocear el Poder Judicial. Esto le interesa a Junts, porque lógicamente de esa forma podría controlar a los jueces en Cataluña. Y eso favorece especialmente a los corruptos, que también los hay en los partidos nacionalistas y muchos. El partido Junts es el partido del 3%. ¿Se acuerdan? Pues bien, ¿qué va a hacer el PSOE? ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? ¿Le va a otorgar a Junts un Consejo General del Poder Judicial independiente para Cataluña? No lo duden. Todo y más. Sánchez es capaz de vender a su abuela con tal de mantenerse en el poder. Todo lo que pida Puigdemont será concedido si a cambio recibe los votos suficientes para llevar a cabo su reforma con el fin de controlar a la justicia. Pero no solamente en Junts, en Sumar se han pronunciado, también lo han hecho los proetarras de Bildu. Concretamente, el líder de su formación, Arnaldo Otegi, ha confirmado este jueves lo que Santos Cerdán declaró ante el juez del Tribunal Supremo poco antes de ser enviado a prisión provisional. Según Otegi, fue el propietario de Servinávar, la empresa en el centro de la presunta trama de corrupción, quien le presentó personalmente a Santos Cerdán. Tal encuentro, ha reconocido Otegi en una rueda de prensa, tuvo como objetivo establecer un canal de comunicación discreto entre ambas formaciones en los meses previos a la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Tras esto, y apoyar la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018, los proetarras se convirtieron poco a poco en uno de los aliados más férreos del presidente Sánchez. Anchón Alonso tiene un amigo común conmigo que es muy amigo mío. Muy amigo mío.
Y este me dice que quiere estar conmigo porque quiere trasladarme una propuesta de alguien del Partido Socialista de Navarra. Y me dice si yo estaría dispuesto a estar con él. Y digo, ¿cómo no? Yo estoy con gente de todo tipo. Y en la segunda ocasión que veo yo a Antxon Alonso es porque le traen el coche a Santos Cerdán. ¿Qué hacemos en esa reunión? Fijar con discreción una vía de comunicación entre el Partido Socialista Obrero Español y Euskal Herria Bildu. Y punto. Y ya está. Estas declaraciones de Otegi vienen a confirmar que Cerdán y Alonso, ambos socios de Servinavar, mantenían una estrecha relación que el socialista utilizó para los intereses de su partido. El propio Cerdán habló en el Supremo de sus relaciones con Bildu y PNV a través de Alonso, pero estos últimos niegan cualquier relevancia del empresario en dicha relación. En Bildu, en cambio, admiten el importante papel de Alonso, que es natural de Elgoibar, como Otegi también. Y otra de las reacciones, importantes es la del Partido Popular, quien desde ayer ya se encuentran reunidos en el cónclave del partido, que poco a poco han ido hablando y han también hecho nuevas reformas. Por ejemplo, el encargado de hacer un anuncio importante sobre la moción de censura, que es lo que venía hablando el Partido Popular durante todos estos meses, que amenazaron con una moción de censura contra el gobierno de España, fue Miguel Tellado. Lo hizo esta semana, pero únicamente eso, amenazar con la moción de censura. Poner a los socios de investidura de Sánchez ante un espejo y preguntarles si están dispuestos a mirar para otro lado o si creen que hay corrupción buena si viene de un partido de izquierdas. Es momento de saber si los socios que hicieron a Sánchez presidente están dispuestos a seguir sosteniendo a este gobierno. No les llamamos para pedir, no. Les llamamos para escuchar. Eso en una ronda de contactos que iba a iniciar el Partido Popular con los socios para tantearles, para ver si podría obtener de alguna forma esos 4 diputados que le faltan para alcanzar la mayoría para lograr ganar una moción de censura, pero le faltan esos 4 votos y ninguno de los socios está dispuesto a dejar de lado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Además, también, por otro lado, está el PNV. El partido se mantuvo en silencio durante buena parte de la jornada del martes, hasta que desde el partido se deslizó que la propuesta del PP responde a una estrategia de marketing y deja claro que el PP no busca un espacio de entendimiento. Los de Aitor Esteban prefieren también esperar a las explicaciones de Pedro Sánchez en el Congreso. Ante este desplante del PNV, la tensión entre ambos partidos, entre PP y PNV, ha ido poco a poco en aumento, porque el PP vasco ha vinculado al PNV con la trama de Santos Cerdán. Esta semana ha hablado, como decimos, el presidente del Partido Popular Vasco, Javier de Andrés, ha planteado que los nacionalistas entran en una nueva fase en relación al caso Cerdán, tras apuntar a un empresario de su máxima confianza y vincularlos a la presunta trama de mordidas que está en el Tribunal Supremo. Queremos saber qué es lo que hacía Iñaki Alzaga en esas empresas beneficiadas por la trama urdida por Santos Cerdán. Entramos en otra fase en la que el Partido Nacionalista Vasco lo que tiene que hacer es dar explicaciones. Ya no está en la fase de pedir, aquella se pasó. Ahora está en la fase de tener que dar explicaciones. De Andrés se ha hecho eco de las informaciones publicadas en algunos medios digitales, como en el diario.es y en el Confidencial, sobre las relaciones entre Iñaki Alzaga, presidente de Nortegas, y el empresario vasco Antxon Egurrola, el testaferro de Cerdán, según el Partido Popular. Según esas informaciones, Egurrola y Alzaga son socios en una empresa de la que Alzaga posee el 4%. Esta firma resultó adjudicataria de las obras de un colegio por 2,6 millones de euros. El presidente del PNV ha salido esta semana a los medios de comunicación para replicar al líder de los populares vascos. Nos encontramos con que al día siguiente el líder del PP en el País Vasco, de Andrés, como un auténtico poseído en una rueda de prensa, comienza a descalificar al PNV y acusarle de estar mezclado con la trama alrededor de Cerdán a través de acusaciones sin fundamento y sin ningún tipo de pruebas. Y eso es grave. En medio de todo este gran escándalo de la trama del Partido Socialista que estamos comentando, los dirigentes del PSOE se dan cita hoy en la sede de la formación, en la calle Ferraz de Madrid, donde se reúne su comité federal. La cita estaba prevista antes de que se diera a conocer el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que sitúa ya a su exsecretario de organización, Santos Cerdán, como
epicentro de la presunta trama de corrupción. Sin embargo, tras la dimisión de este último, el estallido de una crisis en el seno de la formación, la fecha cobra especial relevancia. Además, se va a formalizar el nombramiento de la nueva secretaria de organización, es Rebeca Torró, que por cierto adjudicó 2 contratos a una de las empresas señaladas por la trama de Santos Cerdán. La dirigente socialista formalizó estas obras cuando era consejera valenciana. Sin embargo, Pedro Sánchez cree que el día de hoy va a servir para mostrar que tiene detrás a todo el Partido Socialista y que los críticos son minoría. Vamos a conocer todos los detalles, que no son pocos, de este Comité Federal. Irene Ortega, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Fuentes de Moncloa explican que Sánchez considera que la reunión con los casi 300 miembros de la dirección del PSOE le servirá para mostrar el apoyo del partido y también para dejar en evidencia a la minoría de los críticos. De momento, una de las novedades que se conocen es que Pedro Sánchez endurecerá el código ético del PSOE para expulsar del partido a quien contrate prostitución. También se esperan nombramientos y destituciones. Juan Francisco Serrano, el número 2 de Cerdán en Ferraz, y Javier Cendón, secretario provincial de León y que también formaba parte del grupo exclusivo de diputados que no se separaban de él, son 2 de los dirigentes que Sánchez tiene previsto relevar de sus puestos. Sin embargo, algunos miembros de la Ejecutiva dejarán la dirección del PSOE porque compaginan su cargo en la cúpula estatal con funciones en sus territorios, algo que los estatutos solo permiten al 10% de la dirección, y se supera este límite. El caso más destacado es Esther Peña, secretaria provincial en Burgos y ratificada como portavoz en el último Congreso Federal. Por otra parte, en cuanto a los nombramientos, ya hay polémica. Y es que Rebeca Torró, la nueva secretaria de organización del PSOE, adjudicó 2 contratos a una de las empresas señaladas por la trama de Santos Cerdán. La dirigente socialista formalizó estas obras cuando era consejera valenciana. Pero fuentes cercanas al partido explican que el propio Sánchez ha dado orden de no abordar una especie de caza de brujas y en lo posible centrar la responsabilidad en el trío que forman Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Y relacionado con este tema, se supone que Sánchez asegurará que no hay indicios de financiación ilegal del PSOE, entre otras cosas, porque eso supondría la ruptura con socios que han fijado ahí su línea roja. La detención y encarcelamiento de Santos Cerdán han provocado una profunda crisis interna en el partido. Ya no solo son los más cercanos a Pedro Sánchez quienes piden un congreso extraordinario. Esto fue lo que dijo Lambán. Yo no soy del Comité Federal, pero si yo fuera mañana al Comité Federal, y seguramente coincidiendo con mi buen amigo Emiliano García Paje, yo pediría la convocatoria de un congreso extraordinario, la reformulación de la política de pactos, un partido socialista que no pactara con nacionalistas y mucho menos con Bildu, y un partido socialista que se replanteará la candidatura a la presidencia del gobierno. En este contexto, un grupo interno autodominado, los socialdemócratas, se están organizando con la intención de presentar una candidatura alternativa que podría contar con el apoyo e incluso el liderazgo de Emiliano García Paje. Gracias, Irene. Estaremos muy pendientes de lo que suceda hoy en Ferraz, donde además va a estar nuestro compañero Rubén Fernández, y mañana les contaremos todas las novedades y todos los cambios. Por cierto, ayer le preguntaron a la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, los periodistas, sobre si tiene miedo de que los implicados en la trama Koldo tiren de la manta. Atención, esto es lo que dijo. ¿Les preocupa que Santos Cerdán, Koldo o Ábalos tiren de la manta? Yo no conozco ninguna manta, por lo tanto estoy tranquila. Estoy segura de que no hay financiación irregular en el Partido Socialista. Es curioso que hable de la financiación irregular del Partido Socialista cuando los periodistas, como hemos escuchado, no le preguntaron por eso. También en su día le preguntaron a Cerdán por el tema de las corruptelas, lo negó todo y entre otras cosas dijo que ni él ni nadie en su partido había cobrado comisiones ilegales. Y de hecho se le escapó decir, tampoco el presidente del gobierno. Vaya, tampoco se le preguntó sobre eso, pero lo dijo Cerdán. Cerdán negó que el presidente del gobierno cobrara comisiones. Ahora Narbona, sin que se le pregunte directamente por eso, niega que hubiera algún tipo de financiación irregular o ilegal por parte del Partido Socialista. Curioso. Todo esto sucede en el Partido Socialista. En el PP, Feijóo está tratando de realizar, mientras tanto, un cambio político en su partido. El líder de los populares, además de todo lo que hemos comentado antes, de amenazar con una posible moción de censura, que no realiza porque le faltan esos 4 diputados, ha empezado el PP a iniciar un viraje hacia el centro, posiblemente en busca del electorado socialista. En las declaraciones realizadas esta semana, en una entrevista, ha estado con Susana Griso en Antena 3, Feijóo llegó a definir su propuesta como un proyecto transversal de centralidad. Yo estoy presentando un proyecto para mi país, un proyecto que ya no distinga ni derechas ni izquierdas y un proyecto transversal, de centralidad. El cambio político que necesita España es el mismo que necesitaba en el año 82 con Felipe González. Y la regeneración democrática que necesita España es la que necesitaba en el año 96 cuando ganó Aznar.
A juicio del líder popular, España necesita una transformación política similar a la que lideraron entonces los expresidentes que ha mencionado. En un escenario político donde Vox sigue siendo un socio potencial necesario para una investidura, hablar de transversalidad sin romper con la formación de Santiago Abascal no resulta muy creíble en Ferraz. Incluso se ha pronunciado respecto a esto el socialista Óscar López. Calificó de farol en Televisión Española la propuesta de Feijóo. Y, por cierto, también hay nombramientos nuevos, que ahora los comentaremos, dentro del Partido Popular. Por ejemplo, Miguel Tellado se burló del nombramiento de Miguel Tellado como nuevo secretario general del PP. Escuchamos. Al gran Tellado, al negociador Tellado, a supuestamente hablar con los grupos parlamentarios. Tellado es una persona reconocida, querida, con prestigio en el Parlamento y por todos los grupos. Hablo con ironía, obviamente, le tengo detrás sentado y le escucho todos los días. En esa doble pinza que tiene por fuera con Vox, por dentro con la señora Ayuso, y que le tiene pues muy lejos de lo que supuestamente pretendía, que era hacer un partido de mayorías, un partido de centro-derecha, más bien homologable a la derecha europea. Nada de eso. Y por otro lado está Vox. La formación de Abascal prefiere ignorar estas declaraciones que ha hecho Feijóo hablando de centralidad y saben que tendrán que negociar en algún momento. Precisamente esto ha ocurrido en Murcia, donde el Partido Popular ha tenido que ceder ante Vox para salvaguardar el acuerdo de presupuestos al que llegaron ambas formaciones en la región después de que los de Santiago Abascal amenazaran con retirar su apoyo a las cuentas públicas, que por cierto se van a votar el próximo 23 de julio, si los populares no revocaban la adquisición de viviendas para menores inmigrantes que se había publicado ya en el boletín oficial de la región de Murcia. Esto deja claro que Vox condiciona al Partido Popular. Veremos a ver si este fin de semana en el cónclave del PP en Madrid esto finalmente queda claro o no, porque Feijóo ha anunciado, como hemos dicho, que hay cambios en el Ejecutivo, en el subcomité ejecutivo del partido. Miguel Tellado va a ser el nuevo secretario general del partido en sustitución de la hasta ahora secretaria general Cuca Gamarra. Y Esther Muñoz, la nueva portavoz del Partido Popular en el Congreso, en sustitución de Miguel Tellado. Como decimos, ayer arrancó este cónclave con las intervenciones de los expresidentes José María Aznar, también estuvo Mariano Rajoy, y hoy mismo continúa. Feijóo va a presentar su candidatura a la presidencia nacional del partido. Maite Loureiro está allí muy pendiente de todo lo que sucede en este cónclave popular. Maite, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La cita se desarrolla en un ambiente muy tranquilo, con permanentes referencias a la corrupción del gobierno y los cambios cosméticos del PSOE. El PP renueva también su dirección, en la que además de los cambios que afectan a Miguel Tellado o Esther Muñoz y Alma Ezcurra, se ha conocido la incorporación de Alberto Nadal al equipo económico. Durante los discursos inaugurales, José María Aznar lanzaba un duro mensaje a Pedro Sánchez. Si negocias presupuestos en una prisión, te asocias con presidiarios y pactas una amnistía con delincuentes, no te extraña acabar en la cárcel, porque ese es tu ambiente. Ahora sabemos por qué el gobierno se daba tanta prisa escarcelando tarras, porque se estaba haciendo sitio. Por eso les escarcelaba con tanta prisa. No ha habido debates políticos de calado tras el acuerdo alcanzado por la dirección del PP con el líder catalán Alejandro Fernández sobre los pactos con Junts o PNV. La jornada de hoy abordará la reforma de estatutos, en la que Isabel Díaz Ayuso no presentará tampoco enmiendas para el sistema de primarias. Cónclave, por tanto, calmado, en el que toda la atención está puesta en el Comité Federal del PSOE. Mañana veremos a ver qué más sucede en el día de hoy en ese cónclave, gracias Maite, del Partido Popular, pero tenemos más noticias porque jueces y fiscales convocados por 5 de las 7 asociaciones de la carrera emprendieron esta semana una huelga de 3 días, 1, 2 y 3 de julio, en defensa de la independencia de la justicia, que han visto socavada por la reforma del acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal proyectada por el Gobierno, por Félix Bolaños, en contra de esa llamada Ley Bolaños. Se trata de una huelga controvertida por tratarse de uno de los 3 poderes del Estado y no contar con soporte normativo expreso. Sin embargo, el paro cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. La intención es protestar contra los proyectos legislativos emprendidos por el Gobierno que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. Las asociaciones dicen que ha sido un 75% quien ha respaldado esta manifestación. Sin embargo, el Gobierno dice que apenas ha llegado al 28-30%.
Además, los jueces y fiscales van a ir a Europa a seguir protestando y amenazan con más huelgas. Victoria Pérez, buenos días. Buenos días, así es. La huelga convocada por los jueces y fiscales ha sido todo un éxito, según dicen las asociaciones convocadas, que confirman que de los 8.000 miembros del órgano judicial convocados han secundado el paro en torno al 75%. Sin embargo, esta cifra choca con la del Ministerio de Justicia. Félix Bolaños se niega a admitir que 3 de cada 4 jueces han seguido la manifestación y sostiene que el seguimiento está solo en torno al 28%. El seguimiento podría estar en torno al 28%, al 28,75% en concreto. También le digo que el derecho a huelga, que es un derecho fundamental, conlleva un derecho y un deber, que es la obligación que conlleva no trabajar, que es pues no cobrar ese día de trabajo. Y por tanto, para no cobrar, pues hay que comunicar al organismo pagador, que en este caso es el Ministerio, hay que comunicar a las personas que han ejercido su derecho a huelga. Y en este momento el número de personas que se nos ha comunicado y que por tanto les deduciremos el día de salario ha sido exactamente de 0. Cabe recordar que a finales de junio cientos de personas se concentraron frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar contra los proyectos legislativos emprendidos por el Gobierno que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación de Fiscales, mencionaba los motivos principales para convocar la huelga. Hemos pedido hace semanas que se retire el proyecto de ley para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque a través de esta ley lo que se pretende es cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial, de modo que en el sistema de oposición libre pues se hace un examen, digamos que es más sencillo para facilitar la entrada, por tanto parece que el principio de mérito y capacidad importa poco, pero sobre todo y fundamentalmente porque se pretende, a través del llamado proceso de estabilización de jueces sustitutos, meter por la puerta de atrás a jueces sustitutos en la carrera judicial. Paralelamente, el Partido Socialista ha presentado en el Congreso una enmienda para concretar uno de los puntos más polémicos de la reforma, el proceso para convertir en fijos a 1 millar de jueces y fiscales que ejercen desde hace años como sustitutos. Esa enmienda ha causado indignación en la Asociación Progresista de Jueces y en la Unión Progresista de Fiscales, las dos únicas que no han secundado la huelga. Las otras 5 organizaciones convocantes de la huelga consideran que existe una amenaza real contra el Estado de Derecho, pero Bolaños no solo rechaza dar marcha atrás, sino que tramita la reforma judicial con urgencia y acelerando los procesos. Pido que se lea el proyecto de ley y que me digan una sola línea, una sola palabra que afecte a la independencia judicial. Los jueces, sin embargo, lo tienen claro. La reforma de ley acentúa la dependencia del fiscal general respecto del Gobierno. Y es casualmente cuando la corrupción asedia a la Moncloa, cuando se están propugnando medidas para el control político de la instrucción penal. Siempre en favor de la independencia judicial, que con la ley Bolaños ven vulnerada, los jueces y fiscales se preparan para dar el siguiente paso. Varios representantes de las 5 asociaciones convocantes de la huelga se desplazarán la próxima semana a Estrasburgo para advertir a eurodiputados y altos representantes del Parlamento Europeo del peligro que suponen las reformas, apelando a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así lo informaron ayer en un comunicado conjunto en el que destacan que las cifras de participación del paro suponen un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática. Gracias, Victoria. Seguimos contigo porque de las protestas de los jueces nos vamos a ir a las protestas de muchos ciudadanos contra la inmigración ilegal en muchos puntos de España, concretamente en Madrid, porque la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha anunciado que el Grupo Popular en el municipio madrileño va a pedir formalmente al Gobierno de España el cierre del centro de emergencia, acogida y derivación en el acuartelamiento Primo de Rivera, una decisión que llega tras la detención de un inmigrante por violar presuntamente a una joven de 21 años el pasado domingo. Así lo ha expresado la regidora popular durante unas declaraciones donde también ha agradecido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su rápida actuación que ha permitido la detención de este presunto agresor sexual en tiempo récord, quien por cierto además ya ha entrado en la cárcel. Además, en estas protestas 4 personas fueron detenidas el miércoles por la noche en una concentración no autorizada convocada en el centro de Alcalá de Henares para dirigirse al centro de acogida de inmigrantes del municipio, pero es que ayer también fue un día importante porque hubo más protestas, no les dejaron acceder hasta el centro de inmigrantes, pero se quedaron a unos 200-300 metros e incluso también volvieron a haber detenidos. Victoria. Efectivamente, el municipio madrileño de Alcalá de Henares se ha visto sacudido en las últimas horas por un caso de violencia sexual que ha encendido el debate social y político. La presunta violación se produjo el pasado sábado 28 de junio cerca del propio
centro. La víctima fue abordada en un camino de tierra a las 7 de la tarde y quedó malherida en el suelo. El detenido buscó una zona sin cámaras para abordar violentamente a la víctima. La golpeó, la violó y la obligó a hacerse un selfie con él antes de huir con una sonrisa en la cara, según apuntan las cámaras de seguridad. Un viandante pasó por ahí poco después, la auxilió y llamó a la policía inmediatamente. La noticia ha provocado una oleada de indignación vecinal y reacciones contundentes desde diversas formaciones políticas. ¿Cuánto lleva el centro abierto? Llevará 1 año y algo. Y desde entonces que lleva abierto nada más que hay problemas. Solamente hay problemas, solamente. No los queremos aquí. Y ya está, no los queremos aquí. Cierre total. Total, fuera. Que lo coge quien quiera en su casa, pero nosotros no. Y no tengo por qué trabajar yo para que ellos coman. Este es uno de los numerosos alcalaínos que se manifestaron este miércoles y ayer viernes para exigir justicia y mostrar su apoyo a la víctima. Partidos como Vox han encabezado estas demandas, mientras otros colectivos llaman a evitar discursos que fomenten el odio racial o estigmaticen a toda una comunidad por acciones individuales. La alcaldesa Judith Piquet pidió públicamente el cierre de centro de acogida de inmigrantes en el próximo pleno municipal. En el próximo pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares vamos a exigirle al Gobierno central el cierre inmediato del Centro de Atención a Inmigrantes de Alcalá de Henares. El delegado del Gobierno nos mintió. Cuando quiso abrirlo, nos lo impuso y nos dijo que iban a venir 100 personas por un espacio muy corto de tiempo. Llevamos más de 10.100 inmigrantes que han pasado por nuestra ciudad y 20 meses de apertura del centro. Piquet señalaba una grave preocupación entre los vecinos y la falta de seguridad e integración en los alrededores del centro. Dice que los criterios para abrir un centro de menores son en función de los intereses políticos. Y que esos criterios por los que le valían abrir un centro en Alcalá de Henares, le valgan para abrir ese mismo centro en otras comunidades, como pueden ser Cataluña o el País Vasco. Vamos a ver si Pedro Sánchez hace caso a los alcalaínos o, por una vez más, solo va a pensar en su poder y en su sillón. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha recordado que en Alcalá ha habido 18 agresiones sexuales con penetración en los últimos 2 años y que ni desde el Partido Popular ni desde el Ayuntamiento se ha mostrado la misma contundencia que hasta ahora. Únicamente cuando el color de la piel del presunto agresor es uno determinado, es cuando hacen sonar las alarmas. Parece que lo que les preocupa es el color de la piel de algunos en lugar de la seguridad de las mujeres, y creo que eso es muy grave. Según las cifras que maneja el consistorio, se encuentran más de 1.700 personas alojadas en el centro, superando la capacidad permitida. El delegado del Gobierno califica de falsa esa información, indicando que la capacidad del centro es de 1.760 plazas desde hace meses y su ocupación actual, por tanto, está debajo de ese tope. Las protestas continuaron ayer por la tarde. Se convocó por medio de Twitter una concentración contra la violencia de los inmigrantes ilegales. A temor de que volviese a ocurrir lo del pasado martes, la policía impidió ayer el acceso a los manifestantes a la plaza de Alcalá de Henares, donde estaba convocada en un principio la concentración. Todo ello radica en el descontento nacional por la caótica política migratoria de Sánchez y la inseguridad que se está generando en barrios de toda la vida. Por ejemplo, en el caso de Murcia, ha dado marcha atrás en un proyecto de compra de viviendas para acoger a menores inmigrantes. O Pozuelo de Alarcón, lugar escogido por el Gobierno para trasladar hasta 400 menas. La situación ha saltado completamente por los aires. En la localidad catalana de Sabadell hemos visto cómo se producía este jueves una batalla campal entre varios vecinos intentando expulsar a los ocupas que llevaban instalados meses de un local que también habían tomado. A falta de la intervención policial, la disputa terminó con un menor detenido y varios heridos e incluso algunos apuñalados. ¿Dónde narices está el Estado? ¿Para qué narices pagamos impuestos? ¿Para que nos ocupen las casas y tengamos que aguantar a los ocupas y a los morosos sin poder recuperar lo que es nuestro? ¿Para que tengamos inseguridad en las calles? ¿Para que se acoja a cientos de miles de inmigrantes ilegales que llegan a este país sin papeles, de forma ilegal, a través de las mafias, haciendo negocio? Negocio para las mafias de trata de personas y negocio para las ONGs, que se llevan un dineral por luego atender a esos inmigrantes. Un dinero que pagamos todos nosotros. Mientras la gente honrada de este país se rompe el lomo trabajando, pagando impuestos, para que en teoría el Estado proteja su propiedad y proteja su seguridad, lo que hacen los políticos es dejarlos abandonados. Proteger al delincuente, proteger al moroso, proteger al criminal, proteger al delincuente, proteger al ilegal. Es un hecho. La inseguridad
en las calles en España ha aumentado de forma sustancial y buena parte de ese incremento de la inseguridad está relacionado directamente con la crisis migratoria, con la llegada de millones de inmigrantes ilegales a nuestras costas. ¿Qué ha hecho el gobierno? Nada. Lo único que hace es repartir menas y repartir inmigrantes ilegales por toda España. ¿Por toda? No. Excepto País Vasco y Cataluña. Esas dos regiones de cuyos partidos políticos depende el mantenimiento de Sánchez en la Moncloa, no van a recibir más menas. No van a recibir más inmigrantes ilegales. El resto de España sí, especialmente Madrid. ¿Por qué? ¿Será porque Madrid gobierna alguien que se llama Isabel Díaz Ayuso? Es una vergüenza. Está aumentando la inseguridad de forma sustancial, las violaciones, los robos, y no pasa nada. Absolutamente nada. La inmigración es positiva. Sí, es positiva, siempre y cuando sea legal y siempre y cuando aporte algo positivo. Si la inmigración es ilegal y encima esa inmigración no se integra, vive de paguitas, vive de subvenciones, nos cuesta un ojo de la cara y encima roban, atracan y violan, a esa gente, a esa gentuza, hay que echarla del país. Pero nadie lo dice, o casi nadie lo dice. Desde luego, el Partido Socialista no. Una auténtica vergüenza. Luego pasa lo que pasa, que la gente se harta y sale a la calle. Y se toma o se intenta tomar la justicia por su mano, lo cual es absolutamente condenable. Pero es que el problema no es ese. El problema de origen es que el Estado, el gobierno, no hace lo que debería hacer. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia.